palabra en Isaías 35. Hasta el lugar desolado y el desierto estarán contentos en esos días. La tierra baldía se alegrará y florecerá el azafrán de primavera. Así es, habrá abundancia de flores, de cantos y de alegría. Los desiertos se pondrán tan verdes como los montes del Líbano, tan bellos como el monte Carmelo o la llanura de Sarón. Allí el Señor manifestará su gloria, el esplendor de nuestro Dios. Con esta noticia fortalezcan a los que tienen cansadas las manos y animen a los que tienen débiles las rodillas. Señor, gracias por esta palabra, porque tú traes ánimo hoy a aquel que está cansado, débil. Yo creo que tú estás trayendo restauración hoy a los corazones. Yo creo que tú estás trayendo restauración, Señor. Allí en esos lugares donde hay desierto, Señor, pero allí florecerá tu vida, Señor. Florecerá tu propósito, florecerá tu presencia, Señor. Gracias por esta bella promesa para aquellos que están cansados de cruzar un largo desierto, para aquellos que están agobiados, sienten que no hay un rumbo, que no hay un norte en sus vidas. Hoy el Señor está anunciando que Él será nuestro rocío en el desierto, que Él aún nos hará florecer donde menos esperamos, cuando menos lo esperamos. Gracias porque tú eres restauración. Señor, en especial quiero orar hoy por las parejas de la iglesia, por aquellos matrimonios, Señor, que tal vez están cruzando algún momento complejo en su vida como matrimonios. Señor, en el nombre de Jesús, que traigas hoy sobre ellos ese florecer como matrimonio que da gloria a Dios, Señor. Bendice las parejas de la iglesia, bendice a aquellos futuros padres, bendice a aquellos, Señor, que ya tienen sus hijos, bendice las familias de esta iglesia, Señor, que puedan crecer bajo el rocío de tu presencia, Señor. Te amamos, Padre. Señor, que hoy traigas ánimo, como lo dice, Señor, el versículo 4, a los de corazón temeroso. Dios les dice, sean fuertes y no teman, porque su Dios viene para destruir a sus enemigos, viene para salvarlos. Gloria a ti, Señor. Gracias, gracias, Señor. Amamos tu presencia, amamos tu nombre, Señor. Y queremos hoy seguir aprendiendo de ti, Padre. Te exaltamos, te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos gloria a Dios por este nuevo día. Bienvenidos. Porfa, todos, tanto niños como adultos, usen su tapabocas. Por favor, por favor. Vamos a acomodarnos pronto y vamos a alistarnos para recibir la palabra. ¿Listo? Cata, porfa, colabórame que todos los niños también tengan su tapabocas. Todos con tapabocas. Porfa. Ayúdenme todos con ese detalle. ¿Listo? Muy bien, bienvenidos. Estamos felices de poder reunirnos nuevamente en el día de hoy. Y bueno, mis amados, mis queridos, estamos ya cerquitica de culminar este bello libro de Hechos. Yo creo que estamos más o menos a unos 2 domingos más de terminar, pero damos gracias a Dios por darnos la bendición en este día de poder estudiar su palabra. ¿Cómo están, iglesia? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué tal esta semana? ¿Bien? Me alegra mucho. Yo me gozo mucho de verles también. También saludar a los que están desde casa. Dios los bendiga. Y bueno, cada día vamos de la mano de Dios, ¿cierto? Hay tiempos difíciles, tiempos muy buenos, pero siempre estamos de la mano del Señor, ¿verdad? Nos gozamos por eso. Muy bien, vámonos por favor a Hechos capítulo 28. Hoy vamos a estudiar o a escudriñar de alguna manera los versículos 1 hasta el 10. Hechos capítulo 28, versículos 1 hasta el 10. Recordemos lo que acababa de pasar. Pablo acababa de cruzar una difícil tormenta, ¿verdad? Un sermón que le dedicamos un buen tiempo y que con el permiso, sin el permiso de ustedes, me tomé media horita más el domingo, discúlpeme, pero estaba muy emocionado con el mensaje. Entonces,
acababan de naufragar, fue un viaje muy, muy complejo, muy difícil. Y bueno, pudimos ver que en medio de todo, aún en las tormentas, Dios tiene un propósito, ¿verdad? Vimos ese tema. Entonces dirijámonos ahora sí a los versos 1 al 10 del capítulo 28 y vamos a continuar con este estudio de Hechos. Dice la palabra de Dios: una vez salvo en la costa, nos enteramos de que estábamos en la isla de Malta. La gente de la isla fue muy amable con nosotros. Hacía frío y llovía. Entonces encendieron una fogata en la orilla para recibirnos. Mientras Pablo juntaba una brazada de leña y la echaba en el fuego, una serpiente venenosa que huía del calor lo mordió en la mano. Los habitantes de la isla, al ver la serpiente colgando de su mano, se decían unos a otros: sin duda este es un asesino. Aunque se salvó del mar, la justicia no le permitirá vivir. Pero Pablo se sacudió la serpiente en el fuego y no sufrió ningún daño. La gente esperaba que él se hinchara o que cayera muerto de repente. Pero después de esperar y ver que estaba ileso, cambiaron de opinión y llegaron a la conclusión de que Pablo era un dios. Cerca de la costa donde llegamos, había una propiedad que pertenecía a Publio, el funcionario principal de la isla. Él nos recibió y nos atendió con amabilidad por 3 días. Dio la casualidad de que el padre de Publio estaba enfermo con fiebre y disentería. Pablo entró a verlo, oró por él, puso sus manos sobre él y lo sanó. Entonces, todos los demás enfermos de la isla también vinieron y fueron sanados. Como resultado, nos colmaron de honores y cuando llegó el tiempo de partir, la gente nos proveyó de todo lo que necesitaríamos para el viaje. Oremos. Padre, gracias por esta bella palabra. Permítenos aprender hoy de tu voz, de tu palabra, Señor. Gracias por todo lo que tú nos vas a enseñar en este día, Señor. Gracias, Dios mío. Sea tu Espíritu guiándonos, alumbrando nuestro entendimiento, y te suplico que por favor hoy me puedas usar para tus propósitos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, querida iglesia, estamos entonces viendo estos 10 versículos del capítulo 28 y cualquiera diría: oiga, este es Pablo, él es el Pablo remalas. Salir de semejante naufragio y resulta que llega a ese lugar y de repente una serpiente lo pica. Tremendo esto, ¿no? Me parece interesante, aunque no vamos a hablar de eso, quiero resaltar algunos puntos, y es que mire qué fácil cambia la gente de parecer. Al principio decían: no, ese tipo tiene que ser un asesino, alguien muy malo, porque acaba de llegar de un naufragio y una serpiente lo acaba de picar. Pero después, en unos segundos, al ver que no moría, dijeron: no, él es un Dios. ¿Cómo cambia la gente de opinión? ¿Cómo somos de fáciles de cambiar la percepción que tenemos acerca de otras personas? Y bueno, vemos que suceden cosas muy, muy especiales. Vemos también, podemos resaltar la hospitalidad de las personas. Dicen allí que ellos, al ver que estaba haciendo un clima bastante frío, dice que la gente fue muy amable con ellos. Así que los recibieron con fogatas, con calor, y bueno, qué bien por ese recibimiento. Siempre es bueno que seamos hospitalarios, ¿verdad? Tener en cuenta a la gente que está pasando por malos momentos y poder ser un poco hospitalarios, ayudar a las personas. Pero a lo que hoy me quiero dedicar con este mensaje es que hay una señal muy clara que el Señor dejó para sus siervos a la hora de llevar a cabo la gran comisión. Y quisiera centrarme en lo que dice Marcos 16, 15 al 20. Porque lo que está pasando con el apóstol Pablo cuando él llega a la isla de Malta es nuevamente algo que hemos visto bastante a lo largo de los viajes misioneros. Y es el cumplimiento de algo que Jesús les había dicho: a todos aquellos que creyeran en él los iban a seguir las señales. Las señales. Y hoy vamos a hablar de ese tema. Hermanos, no me cansaré de ser enfático en este tema. Si nosotros seguimos a Jesús,
Si creemos en Él, las señales también nos van a seguir. Las señales. Yo creo que debemos tener un equilibrio entre saber lo que creemos, en quién creemos, pero también debemos tener en cuenta que hay unas señales que nos van a seguir si nosotros estamos cumpliendo la tarea que Jesús encomendó a la iglesia. Miremos Marcos 16, 15 al 20, para poder recordar cuál fue ese encargo que Jesús le dejó a la iglesia. Y este es un momento muy importante porque el que les está hablando allí es el Jesús resucitado. El que está dándoles esta instrucción es el Cristo que había sido levantado de los muertos. Así que tiene mucha relevancia lo que Él les dice a los discípulos y por ende a la iglesia. Leamos juntos Marcos 16, 15 al 20. Entonces les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. Estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. Expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas. Podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase, y si beben algo venenoso no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Cuando el Señor Jesús terminó de hablar con ellos, fue levantado al cielo y se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Y los discípulos fueron por todas partes y predicaron, y el Señor actuaba por medio de ellos, confirmando con muchas señales milagrosas lo que decían. Hermanos, qué interesante lo que Jesús está diciendo aquí. Y vamos a mirar este texto con mucho cuidado. Lo primero que quiero recalcar es que hay un trabajo que Jesús ordena a la iglesia. Dice los versículos 15 y 16, nuevamente, que Él les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. Notemos un detalle, y es que lo importante no son las señales, porque podemos hacer mucho énfasis en las señales, pero ¿qué es lo más importante en este versículo? ¿Qué cree usted que es? ¿Creer qué? En Jesús, ok. Miren, dice, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia. Esto es lo más importante. Ir y predicar la buena noticia. Eso es lo más importante. ¿Cuántos de los que están aquí quisieran que Dios los usara realmente? ¿Sabe dónde está la clave? ¿Sabe cuándo vamos a ver que Dios nos usa realmente? Cuando vayamos y prediquemos la buena noticia. Es ahí, solamente ahí. Porque mientras que nosotros estemos de pronto preocupados por solo nuestros asuntos, entonces no estaríamos cumpliendo esto. Y yo creo que si nosotros somos valientes y obedecemos este mandato de ir y predicar la buena noticia, es ahí cuando vamos a ver el cumplimiento de esto. Las señales nos van a seguir. Pero insisto, lo importante no son las señales, es el mensaje. Eso es lo más importante. ¿Sabe que a veces estamos buscando más las señales, pero nos falta aquello que hace que esas señales nos sigan? Y es predicar la buena noticia. Eso es lo que debemos hacer. Y hay un trabajo que Él nos ha ordenado hacer. Predicar esa buena noticia. ¿Cuál es esa buena noticia, iglesia? ¿Quién me ayuda? ¿Que Jesús qué? Que Jesús resucitó. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir? Bueno, la buena noticia es eso, ¿no? Pablo dice que la buena noticia consiste en esto, que Cristo murió por los pecadores,
de los cuales yo soy el primero. Esa es la buena noticia. Cristo, el único ser santo, eterno, bueno realmente, murió ¿por quiénes? Por los pecadores. Esa es la buena noticia. A veces la gente dice, no, yo soy demasiado malo para asistir a una iglesia, para congregarme. No le voy a decir, no, la verdad es que tú no sabes ni siquiera cómo era yo. Porque yo era un pecador. Entonces, la iglesia está conformada por personas que llegamos con pecado y que Dios ha venido transformando. No somos los mismos de antes, pero cuando llegamos, la palabra dice, el Señor dice que Él nos recibe como vengamos, pero obviamente no nos va a dejar como llegamos, pero Él nos recibe. Como llegó el hijo pródigo, como puede llegar cualquier persona con golpes, con chichones, con pecados, y puede llegar a Jesús arrepentido y Jesús lo recibe. Lo importante es que Jesús no nos deja como llegamos. Eso debemos dejarlo claro. No significa que la iglesia deba convertirse en un lugar donde se patrocine el pecado, donde estimulemos el pecado, donde consintamos el pecado. No debe ser así. Debemos hablar con amor, con misericordia, pero sin duda alguna, si hay algo que tiene el poder del Evangelio es ese, el poder que transforma a pecadores en personas santas. Eso es una realidad. Entonces debemos predicar la buena noticia. Los que escucharon el mensaje del miércoles deben recordar que Pablo le decía a los Corintios en ese capítulo 4 de su segunda carta, decía, no nos predicamos a nosotros mismos. No se trata de nosotros. Este mensaje no se trata de mí, ni de ti, ni de nuestros logros, ni de nuestros planes. No, se trata de Cristo. Eso se trata la buena noticia. De Cristo. Y debemos predicarla. Debemos predicarla. Y debemos predicar que Jesús murió por nuestros pecados para reconciliarnos con Dios. Jesús murió por nuestros pecados. Anunciémosle a las personas que Jesús murió por sus pecados. Porque ahí es donde está el llamado principal del Evangelio, el arrepentimiento. Anunciémosle a las personas que por medio de Jesús somos hechos justos delante de Dios. Anunciémosles que por medio de Jesús tenemos paz con Dios. Anunciémosles que esa resurrección es la evidencia de que Jesús es quien dijo ser y que se va a cumplir todo lo que falta, que Él dijo que se debía cumplir. Hermanos, lo que hagamos con esta noticia es muy importante. Yo creo que a veces nos enredamos mucho con el tema de, bueno, ¿y qué le voy a decir a la gente? Y aquí es donde está el tema. No debe darnos pena. Porque el anuncio, usted no le va a hablar de usted, no le va a hablar de sus planes. Tenemos que a veces ser un poco más directos y decirle, mira, ¿sabes? Hay una persona muy especial que se llama Jesús que murió por nuestros pecados. Murió por nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos llegar a Dios. Esa es una buena noticia. La buena noticia es que podemos aspirar a ir a una eternidad en gloria junto al Señor Jesucristo. Así que lo que hagamos con esa noticia es muy importante. ¿Por qué? Porque está en juego una eternidad de gloria o una eternidad de juicio. Es muy importante. Yo creo que alguna vez le he citado el ejemplo de qué haría usted si usted estuviera en el World Trade Center ese 11 de septiembre y usted estuviera en la entrada y usted supiera que vienen 2 aviones a chocar esas estructuras. ¿Usted qué haría con cada persona que va entrando? Es algo tremendo, ¿verdad? Imagínese usted ver los rostros de aquellas personas. No sigas porque si sigues es muy probable que perezcas. Dentro de pocos minutos un par de aviones van a chocar cada torre y no sabemos qué va a pasar. ¿Cierto que sería algo desesperante ver la gente? No, pero ¿qué le pasa? Estados Unidos siendo atacada por 2 aviones comerciales en las... No, yo no creo que eso pase. Usted está loco, déjeme pasar. Tengo que ir a trabajar. Algo semejante le pasó a Noé. Noé anunciaba con la construcción del arca que habría un juicio divino. Y es con esa sensación de urgencia que debemos predicar este evangelio. Porque las personas
se podrían ir una eternidad sin Dios. Por eso debemos predicarlo, por eso debemos anunciarlo, por eso no debemos descansar y buscar oportunidades. Hermanos, Dios nos dé la sabiduría, la habilidad para, con aquellas personas que conocemos, siempre tratar de llevarles a una conversación que hable del Evangelio. Intentémoslo. Dios nos ayude, porque sé que es algo que Dios nos va dando la habilidad. Pero Dios nos ayude, porque acuérdese de esto y ruego que Dios le haga recordar esto. Cada vez que una persona hable con usted y no conozca de Jesús, acuérdese del ejemplo que le acabo de hablar del World Trade Center. Acuérdese de eso. Esta persona se puede ir de mi lado, de esta conversación, y puede perecer. Pero yo tengo la oportunidad de una forma amorosa de decirle, quiero decirle que en Cristo hay salvación. Que su alma puede ir a la vida eterna solo a través de Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Hagamos de ese anuncio algo muy importante. Hagamos de ese anuncio una prioridad, por ejemplo, en nuestra oración personal. Señor, dame la habilidad de poder predicar, de poder anunciar tu evangelio. Dame la habilidad. A veces, aunque tú no lo creas, pero yo ruego que sí lo puedas creer. ¿Sabes qué puede llegar a ser Dios? Tú puedes ir hasta caminando en la calle. Y Dios en su soberanía te puede mostrar lo que hay en el corazón de las personas. Tú puedes ir en la calle y de repente Dios te muestra, esta persona está así, esta persona acaba de discutir, esta persona acaba de perder un negocio, esta persona hace rato está desubicada, no sabe qué hacer con su vida. Roguemos a Dios que nos dé esa sensibilidad, porque hay conversaciones en las que está en juego una eternidad. Anunciemos la buena noticia, la buena noticia. En medio de los noticieros que nos dan tantas malas noticias, hay una excelente noticia, que Cristo murió por los pecadores. Es una muy buena noticia, es una muy buena noticia. Ahora, hablemos ahora sí del respaldo, ¿verdad? Pero antes de eso quisiera decir algo más, y es que Jesús dice, el que crea. El que crea. Qué importante es creer en esa buena noticia. El que crea. Es importante creerlo. Creer es confiar plenamente en lo que esa buena noticia nos dice acerca de su autor y de sus promesas. Es importante creer. Creer. ¿Y qué le dirías tú a alguien que esté agonizando en una cama? ¿Qué le dirías tú? ¿Qué le dirías tú a esa persona que es probable que no tenga más esperanza de vida? ¿Qué le dirías tú que esa persona que está a punto de cerrar sus ojos no sabe si va a abrirlos en otro lugar y dónde va a poder tener una percepción de su conciencia? ¿Qué le dirías tú? Qué importante es llevarlos a que ellos puedan creer. Debes creer, no conocer, porque hay muchas personas que conocen el Evangelio. Hasta el diablo conoce la Biblia. Lo importante es creer, creer en ese Evangelio, creer en quien el Evangelio anuncia. Por eso dice, el que crea y sea bautizado. Ahora quiero hacer un pequeño paréntesis. Hay una corriente en la iglesia cristiana que anuncia o que dice que el que muere sin ser bautizado se pierde. Pero hacemos una claridad y resolvámosla con la misma palabra. Estamos ahí en Marcos 15 y dice el versículo 16, Marcos 16, 16. Y aquí dice, el que crea y sea bautizado será salvo, ¿verdad? Entonces, si el versículo finalizara ahí, podríamos decir, sí, si no se bautiza y perece, pues no es salvo porque lo que dice es el que crea y se bautice. Pero sigamos leyendo. Dice, pero el que se niegue a creer. Entonces, ¿es el bautismo un requisito sine qua non para ir al cielo? No. Pero sí debemos hacerlo. ¿Me hago entender? No es una excusa. Pues, veamos un ejemplo. Por ejemplo, aquel malhechor que muere al lado del Señor. ¿Creyó? Claro. Estaba
tan arrepentido que él dijo, Señor, si es posible, ¿sí? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, ¿verdad? Pero él no se bautizó. Y Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero él no pudo bajar. Sería un poco jocoso como que Jesús le hubiera dicho, mijito, tengo un problema. Es que no, estás ahí clavado y ¿cómo? No puedes, no te puedo recibir. Eso no fue lo que Jesús dijo. Él había creído en él. Es más, él le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Le habló de él como rey. Entonces, no era un problema. Pero vemos, por ejemplo, el caso en el libro de los Hechos de este eunuco a quien uno de los siervos de Dios bautiza. Fue Felipe. ¿Se acuerdan? Que Felipe el Señor lo manda que le hable el evangelio y de repente, bueno, el hombre cree porque él está leyendo Isaías, de quién habla este texto, y él dice, bueno, ¿qué me impide ser bautizado? Y se bautiza. Entonces, ojo a esto, si usted puede y está en capacidad de hacerlo, hay que bautizarse. Sin embargo, Dios no lo quiera, usted llegará a perecer sin hacerlo, no significa que usted se vaya a perder por eso, porque el mismo texto lo aclara, el que se niegue a creer es el que será condenado, no el que no se ha bautizado. Pero ojo a esto, creer implica que usted actúa en obediencia a la palabra, por eso si usted cree, también se bautiza, ¿ok? ¿Listo? Entonces ahora sí, vayamos a versículos 17 y 18, y Jesús dice, estas señales milagrosas acompañarán ¿a quiénes? A los que creen. ¿Cómo es importante creer, no? Porque creer te garantiza la salvación. Pero creer también te da la facultad de que esas señales te sigan. Creer. Ahora, tengamos en cuenta algo. Quiero ser muy respetuoso con aquellos hermanos que creen que estas señales ya no están vigentes para este tiempo. Pero quiero solamente citar algo, porque hay hermanos muy serios en la Biblia. Y no lo hago con ánimo de avergonzar ni de nada de eso, solamente lo digo con mucho respeto, porque esto no es una doctrina esencial. Hay cosas que sí son esenciales, como el creer en Cristo. Pero si hay una persona que ama a Jesús y cree que estas señales no están vigentes, le vamos a amar y le vamos a respetar, ¿verdad? Pero no significa de que no lo podamos considerar un hermano, porque él cree en Jesús como Señor y Salvador. Entonces, mira lo que dice acá. Y dice, estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. Si estas señales fueran exclusivas para los apóstoles, tenemos un problema. Porque Pablo dedicó casi 3 capítulos de Primera de Corintios a hablarle a la iglesia acerca del uso de los dones. Entonces, tendríamos una contradicción, porque si fuera solo para los apóstoles el manejo de estos dones, entonces, ¿por qué Pablo, hablando inspirado por Dios, insta a la iglesia a que ore por los dones mejores inclusive? Entonces, no creo que ese sea el parecer de Dios. Yo creo que una de las cosas más bellas que podemos ver acerca de las señales, de los dones de Dios, es que son dadas para una iglesia que está en un ambiente hostil, una iglesia que está en el mundo. Y Jesús dijo que Satanás es el príncipe de este mundo. Jesús dijo que hay personas en la tierra que son hijos del diablo. También dijo que sus corazones son guiados por Satanás. Estamos en un ambiente hostil. Hermanos, nosotros salimos a la calle y ¿sabe qué? Estamos en guerra. Estamos en guerra. Por eso es tan importante estas señales. Porque estas señales son un equipamiento que Dios da a sus soldados para ir a anunciar esa buena noticia en medio de un ambiente hostil. Dice que hay un respaldo divino, esos versículos 17 y 18. Estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. Si tú crees y si tú vas por el mundo anunciando la buena noticia, serás como ese soldado muy bien equipado con un tremendo armamento, porque yo vengo en el nombre de Dios a anunciarle el evangelio del reino. Y estas señales le van a seguir.
No solamente al pastor. Si usted va y anuncia el evangelio, estas señales lo van a seguir. No veo mucha gente convencida, pero es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Y son señales milagrosas. Esas señales tienen un propósito, ¿sabe? Por ejemplo, uno de ellos es ser una señal para nosotros mismos de que Dios nos envía, ¿sabes? Yo recuerdo la primera vez que yo experimenté en mi vida el cumplimiento de esta palabra. Me sorprendí tanto, pero me sorprendí tanto porque entonces vi que también el reino de Dios es poder. Es poder. Me sorprendí tremendamente porque dije, Dios mío, estoy viendo que el cielo está haciendo algo en este momento. Entonces, confirma que el evangelio es real y es una señal para nosotros mismos. Es una señal para ti mismo de que Dios estará respaldándote solo si tú anuncias la buena noticia de Jesucristo. Esa es la condición, ¿verdad? También busca confirmar que esa buena noticia que tú y yo debemos anunciar tiene el respaldo de Dios. Eso es lo que busca también esas señales. Que esa buena noticia tiene el respaldo de Dios. Y ahorita vamos a ver un ejemplo. También busca que los que aún no están reconciliados con Dios crean en el evangelio por las señales que lo respaldan. Así que las personas que ven esas señales también creerán por esas señales. También busca a Dios que ellos crean por eso. ¿Sabes otra cosa muy interesante? Y esto lo vamos a ver en Éxodo. Y es que Dios busca que las personas salgan de su Egipto espiritual a través de esas señales. Egipto representa el mundo, la forma de actuar de un mundo sin Dios. Eso es lo que representa Egipto. Y cuando la gloria de Dios es demostrada a través del anuncio de su evangelio, Dios busca que esas personas sean rescatadas de su propio Egipto, de su vida mundana, de su vida entregada a la forma de pensar de aquellos que no conocen a Dios. Y entonces Dios les lleva a que adoren al único Dios verdadero. ¿Se acuerda usted lo que le pasó al profeta Elías con los profetas de Baal? La Biblia dice que el pueblo claudicaba en dos pensamientos: si Baal era Dios o si Dios era el verdadero Dios. Entonces el profeta, instruido por el Señor, le dice: ve y diles que cada uno haga un altar y empiece a adorar a su propio Dios. Y aquel por el cual el primero descienda fuego de lo alto, ese es el Dios verdadero. Y sabemos por la palabra de Dios que aunque ellos clamaron a su Dios, no respondió con fuego, pero cuando el profeta se humilló, dice que él reparó el altar que estaba arruinado. También es un principio interesante acerca de nuestra vida con Dios, reparar nuestro altar. Pero hoy no vamos a hablar de eso. Pero él reparó el altar que estaba arruinado y él dice: Señor, se ha conocido que esto lo he hecho por ti. Y descendió fuego y quemó todo y todo. ¿Saben qué dijo la gente? Dios es el Dios verdadero. Dios es el Dios verdadero, cuando Dios mandó esa señal. Pero miremos el ejemplo de Moisés. Cuando Dios comisiona a Moisés para que él sea el líder que lleva al pueblo de Dios hacia la tierra prometida, también le da unas señales. ¿Me acompaña, porfa, a Éxodo 3? Éxodo 3, versículos 10 al 12. Y vemos cómo Dios le dice que le va a dar unas señales. Porque él podía ir: sí, miren, Dios se me apareció, ay sí, tan bonito. ¿Y cómo sabemos que Dios se le apareció? Miren lo que dice Éxodo 3, versos 10 al 12. Le está hablando Dios a Moisés y le dice: ahora ve, porque te envío al faraón. Tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. Pero Moisés protestó: ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Es la verdad, ¿quién es Moisés y quiénes somos nosotros? Eso no marca la diferencia, pero la diferencia lo marca en lo que Dios le dice. Dios contestó: yo estaré contigo. Mijito, no se trata de ti, tranquilo. Es porque yo voy a estar contigo.
le dice, y esta es la señal. ¿Y qué dice ahí? ¿La señal para quién? ¿Se dan cuenta? En primer lugar, esas señales son para nosotros, es para nuestro propio convencimiento. Y dice, y esta es la señal para ti, de que yo soy quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, adorarán a Dios en este mismo monte. Date cuenta que si Dios en su misericordia llegara a usarte sobrenaturalmente, el propósito no es que ni tú ni yo seamos exaltados. El propósito no es el ministerio de currunchunflín, taratatán, tremendo. Ni siquiera ese es el propósito. Cuidado con subirnos en ese caballo. Porque ese no es el propósito. El propósito es que la gente adore a Dios. Cuidado con colocarnos en esa línea peligrosa y santa donde la gente tiene adoración a Dios. Cuidado con meternos ahí. Adórenme a mí. Caeremos fulminados ante la reprensión divina, porque nosotros no podemos soportar ese peso de gloria, la honra que solo Dios merece. Cuidado, cuidado, puede hacer que Dios a algunos de nosotros nos use sobrenaturalmente. Puede pasar, pero ten cuidado con eso, porque cada vez que eso suceda, tienes que hacer como Juan el Bautista, hacerte a un lado y que ellos sigan a Jesús. De eso se trata. Y entonces dice que esa era señal para él. Moisés dudaba, claro. Muchas veces dudamos. Yo creo que a ti y a mí nos ha pasado eso. Dudamos. ¿Pero Dios me va a usar? ¿Dios va a hacer algo conmigo? ¿Dios puede tenerme como un instrumento para llevar su mensaje a otros? ¿Dios puede hacer algo conmigo? Algunos dicen que Moisés era tartamudo. Yo no lo creo. Porque cuando dice que era tardo de habla, es que no era una persona que fuera muy fácil para conversar. No es que él fuera tartamudo. Pero con todo y eso, Moisés dudaba de sus capacidades. Pero cuando tú le crees a Dios, cuando tú crees en Él, tú vas a poder servirle de maneras que ni tú algún día te has imaginado. Y entonces, saltemos ahí al capítulo 4 de Éxodo y mira lo que sigue diciendo el Señor en el Éxodo 4, versos 1 al 5. Y seguía Moisés dudando, y seguía Moisés diciendo, no, Dios, yo creo que no soy yo, búscate a otro, yo no soy la persona indicada, Dios, te equivocaste. Pero sigue diciendo allí, Éxodo 4, versículos 1 al 5, sin embargo Moisés protestó de nuevo, ¿qué hago si no me creen o no me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen, el Señor nunca se te apareció? Entonces el Señor le preguntó, ¿qué es lo que tienes en la mano? Una vara de pastor, contestó Moisés. Arrójala al suelo, le dijo el Señor. Así que Moisés la tiró al suelo y la vara se convirtió en una serpiente. Entonces Moisés saltó hacia atrás, pero el Señor le dijo, extiende la mano y agárrala de la cola. Entonces Moisés extendió la mano y la agarró, y la serpiente volvió a ser una vara de pastor. Realiza esta, ¿qué dice ahí? Señal, le dijo el Señor, y ellos creerán que el Señor, el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, de veras se te apareció. Entonces, en una generación como la que usted y yo estamos, ¿cree que necesitamos de las señales divinas? Yo creo que sí. Sí las necesitamos. Porque hay mucha gente escéptica. Porque hay mucha gente argumentada. Hay mucha gente con sus corazones endurecidos por el engaño del pecado. Entonces, cuando nosotros anunciamos que en Jesús hay perdón de pecados, esa buena noticia, acostumbrémonos a orar por las personas. De pronto suceda algo. Póngase en las manos de Dios y deje que Dios actúe a su manera. Deje que Dios actúe a su manera. Porque esas señales son dadas como un respaldo divino a esa buena noticia que usted y yo debemos predicar. Dice que esas señales nos seguirán. No debemos buscarlas, ¿me hago entender? Porque son una consecuencia. Eso es como lo que dice Mateo 6:33.
Mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. No cambiemos la ecuación, porque en este caso las señales no las debo buscar, ellas nos van a seguir. ¿Y cuándo nos van a seguir, iglesia? ¿Cuando obedezcamos qué? Cuando anunciemos la buena noticia, ¿ok? Cuando anunciemos la buena noticia, esas señales nos van a seguir cada momento y usted se va a sorprender cuando usted vea cómo Dios respalda lo que Él dice en su palabra. No vas a ser testigo de esas señales si tú no anuncias la buena noticia. Qué bello, qué chévere que Dios haga milagros, qué chévere que Dios haga lo que dijo que iba a hacer, pero es que no hablamos, no anunciamos. ¿Cuándo fue la última vez que usted le habló del Evangelio a alguien? Pues no me diga. ¿Cuándo fue la última vez? Porque si usted no ha anunciado el Evangelio en más de una semana, déjeme decirle que usted se está enfriando espiritualmente. Porque usted ha perdido la pasión por aquellas cosas por las cuales su Salvador dio la vida. Si usted no le hablaba a nadie en esta semana, a no ser porque le haya dado COVID o le haya dado alguna cosa, debemos revisarnos. Porque una de las características de la iglesia es que la iglesia es una trompeta de Dios que anuncia el Evangelio. Y si no lo estamos haciendo, tengamos mucho cuidado. No sea que estemos perdiendo el primer amor. Una iglesia enamorada de su Salvador ama a aquellos por los cuales su amado murió. ¿Por qué murió Jesús? Por amor a los perdidos. Entonces, si nosotros no estamos teniendo esto en cuenta, déjeme decirle que entonces esto que estamos haciendo es tan solo una clase más. Una clase tal vez que alguien te enseña, pero eso tiene que ser llevado a una vivencia. Y yo creo que si tú estás viviendo en la misma ciudad en la que yo vivo, te aseguro que a menos de 10 metros de ti, seguro que hay una persona que necesita escuchar de esta buena noticia. Te lo aseguro. La persona que te encuentras en la calle, un compañero de trabajo, de estudio, alguien que vaya contigo en el transporte público, aquel malhechor que va metiendo la mano en la cartera. Dígale, en el reino de Dios no le darán los ladrones. Mis hermanos, hay gente que necesita el Evangelio. Que Dios hoy nos ayude a volver a esa pasión por anunciar a Cristo. Porque lo interesante no son las señales, aunque son bellísimas. Lo interesante es que Dios amó a los pecadores. Y que hay gente que tú y yo conocemos que necesitan de ese mensaje. Dios nos ayude, que Dios nos despierte, que Dios nos despierte. Le animo a que usted vea, si usted tiene tiempo, hay un ministerio que se llama Living Waters, del pastor Ray Comfort. Lo puede ver en YouTube, es un pastor gringo. Ellos son los que hacen estas películas de reto de valientes. Todos ellos son los que trabajan en ese ministerio. Y usted los viera como evangelizan. Me encanta, me encanta. Si usted quiere ver evangelismo práctico, mírelo también allí porque puede ser una buena forma en la que seremos incentivados a decir, bueno, no es tan difícil y aunque sea difícil, tenemos la verdad con amor para decirlo. Ese hombre le habla, usted se ha visto esos pandilleros que tienen todo eso tatuado, que se rapan. Yo no soy de esa pandilla, yo es porque que me tocó. Pero esos que andan así con el cigarrillo aquí en la oreja, y ese tipo se les va y los evangeliza. A mí me daría susto, le digo. Pero ese va y les habla con una naturalidad. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Déjame decirte, ¿tú crees que irías al cielo? ¿Qué tipo con el cigarrillo acá y todo así? Sí, claro, yo voy. Y entonces él empieza, le voy a adelantar algo, ¿sabe cuál es el método de él? El método de él son los 10 mandamientos.
Entonces le dice, bueno, le pregunta, ¿tú conoces los 10 mandamientos? Y él dice, sí. Y entonces él empieza a preguntarle por cada uno de ellos. ¿Lo has cumplido? Y se da cuenta que no. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que si tú llegas a incumplir uno solo de esos, dice que tú eres digno del juicio de Dios. Entonces la gente queda, ¿cómo así? Pero te tengo una buena noticia, que Dios mandó a su Hijo para perdonarte y salvarte por infringir su palabra. No, pero el hombre es un teso, es un teso. Le invito a que si usted quiere verlo, lo vea. De verdad que es muy, muy chévere. Yo, ¿qué día les mandé un mensaje de él? Sobre la conversión de este cantante Marilyn Manson. Sí, en realidad se ha convertido, no, él es Ray Comfort. Se lo puede ver y se va a dar cuenta. Es muy interesante. Pero bueno, entonces, mis hermanos, vayamos, prediquemos. ¿Y cuáles son esas señales? La primera, habla de expulsión de demonios. Muchos le tienen como miedo a este tema, a la expulsión de demonios. Pero a veces es necesario y a veces lo vamos a ver. Usted va a ir a casas donde hay personas que practican cosas y tan solo con que usted entre, porque no es porque usted entre, sino por el Dios que vive en usted, usted va a ver cómo todas las cosas empiezan a manifestar. Yo recuerdo el caso de una vez que fuimos a visitar una señora que tenía, yo le pongo unos 70, 75 años, muy delgada, y a mí me habían dicho que esa señora hablaba un lenguaje extraño, que entraba en un trance. Y entonces me decía este joven que estaba asustado porque veía que esa persona hablaba de esa manera, que no sabía por qué le pasaba eso. Entonces le dije, bueno, pues si tú quieres avísame, vamos y la visitamos y oramos por ella. Cuando llegamos, una anciana bella, dulce, nos recibió lo más de querida. Pero ¿sabe qué pasó? Cuando abrimos la Biblia y citamos la Biblia, ay, 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 esa señora se transformó. Poseída, poseída y bien poseída estaba esa señora. Y esos son casos a los que nos podemos llegar a enfrentar. Ahora, no solamente en un tema como este, a veces detrás de personas que pueden venir a la iglesia, puede haber una persona así, personas que se oponen. No quiero decir que toda oposición sea demoníaca, hay gente que tiene objeciones y hay que escucharlas. Pero hay personas que en realidad están siendo manipuladas por espíritus, personas que vienen a confundir, personas que, por ejemplo, uno sale del culto y empiezan a hablarle a la gente de cosas muy extrañas. Si eso le llega a pasar en la iglesia, por favor avíseme, porque a veces yo trato de estar pendiente, pero a veces en medio de esas conversaciones hay gente que de verdad viene enviado por Satanás, esa es la verdad. Entonces, una de esas señales, Jesús dijo que expulsarían demonios, expulsarían demonios. Entonces, todas las personas que no tienen a Dios, de alguna u otra manera están siendo influenciados por Satanás. Todos, déjeme decirle, todos. No hay ninguno por ahí que no tenga a Dios y que no esté influenciado por Satanás. Porque hay dos maneras en las que el demonio actúa, por opresión o por posesión. El oprimido es aquel que tiene esa presión externa, ¿no? Que por fuera Satanás está mortificándole, está tentándolo, está acusándolo, pero hay otros en que ya está por dentro y está controlando sus actos. Usualmente esto pasa con personas que se han metido de frente con brujería, con ocultismo, con todas esas cosas. Entonces, insisto, ¿se acuerdan lo que le decía yo de que somos un ejército que va en medio de un ambiente hostil? A eso nos enfrentamos. Un ambiente hostil. Y vamos, y Jesús nos da que esa facultad de expulsar demonios. De expulsar demonios. Y eso puede pasar, mis hermanos. Si eso le pasa a usted, recuerde esta palabra. ¿Usted cree en Jesús? ¿Cuál señal lo va a seguir si usted le llega a pasar eso? Que usted puede expulsar demonios. Es una señal. A los que creen, ¿usted cree? Bueno, esa señal lo sigue. Porque el Señor le dio a usted esa autoridad. Eso consiste en esa palabra, autoridad. Les he dado autoridad. Todo espíritu contrario a Él
debe obedecer una orden en el nombre de Jesús. Si este mundo está bajo el maligno, quienes sirven a Jesús deben tener autoridad sobre todo espíritu del mal. Deben tener autoridad. Ahora, no caigamos en los excesos, que también hay gente que ve demonios en todo. ¿Sabe usted? Y lo digo verdad, hay gente que reprende espíritu de silla, espíritu de lápiz, espíritu de moto. Por favor, ¿dónde dice eso la Biblia? En ningún lado. Pero sí hay espíritus, ¿me hago entender? Entonces, no caigamos en eso de que buscamos demonios en todo lado. Si los hay, en el nombre de Jesús, se deben callar y se deben ir de ese lugar. Pero tengamos cuidado porque a veces ya caemos en la película de los cazafantasmas. ¿Sí? ¿Dónde están? Yo los quiero ver. Uy, sí, ya mire. Entonces no caigamos en los excesos, pero hay momentos en que los hay. ¿Listo? Otra señal más, hablar nuevos idiomas. Una de las barreras que pudo haber experimentado el Evangelio en ese tiempo era la barrera del idioma. Por eso su mensaje debía ser entendible para aquellos a quienes ellos se acercaran. Y cuando hablamos del derramamiento del Espíritu en Pentecostés, debemos hacer distinción de algo. En lo personal, creo que hay una diferencia entre hablar en lenguas y orar en lenguas, en lo personal. Me voy a explicar. Si yo hablo en lenguas, le estoy hablando a las personas. Si yo oro, ¿a quién le estoy hablando? ¿Sí nota la diferencia? Una cosa es que yo hablo en lenguas porque le estoy hablando a las personas, y otra cosa es que oro en lenguas y me estoy comunicando con Dios, ¿verdad? ¿Qué sucedió en el día de Pentecostés? El día de Pentecostés claramente nos deja ver que cuando esas lenguas fueron dadas como señal, fueron dadas para que las personas pudieran hablar un idioma que ellos no manejaban y pudieran comunicar el Evangelio a esas personas. ¿Quiere ver que es así? Déjeme se lo leo rápidamente. Hechos 2, 4 al 11. Dice, y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. ¿Quién les dio esa capacidad? El Espíritu de Dios. Y dice, en esa ocasión había judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios, ¿qué? Léalo en su Biblia. ¿Dónde está la Biblia, mis hermanos? Sus propios idiomas, ¿sí? Entonces dice, ellos escuchaban sus propios idiomas. Ojo a este detalle. La gente que manejaba esos idiomas que estaban ahí, ¿podían entender eso? ¿Sí? Claro que entendían. Es decir, que lo que estaban hablando esas personas en esas lenguas no era una lengua extraña como lo deja ver la otra manifestación, que es hablar a Dios, orar en lenguas. En este caso estaban hablando a los hombres, pero hablaban en sus propias lenguas. ¿Me hago entender? Dice allí, cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser?, exclamaban. Todas estas personas son de Galilea y aún así las oímos hablar en nuestra lengua materna. Aquí estamos nosotros, partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, Panfilia, Egipto y de las áreas de Libia alrededor de Cirene, visitantes de Roma, tanto judíos como convertidos al judaísmo, cretenses y árabes. ¿Y qué dice ahí? Y todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Qué bello eso. Entonces, ¿qué pasa? Puede suceder, digamos, esto es muy usado sobre todo para los misioneros. Los misioneros que van a regiones y a veces ellos no manejan el idioma, Dios sobrenaturalmente les da el don de esa lengua para que puedan comunicar, ¿qué? Versículo 11, las cosas maravillosas que Dios ha hecho. De eso se trata. Hoy no vamos a hablar acerca de las lenguas en sí, pero sí quería hacer esa distinción.
Una cosa es que yo hable en lenguas, le estoy hablando a la gente, y otra cosa es orar en lenguas, que estoy orando a Dios. ¿Ok? Esa es una gran diferencia, que para eso sí se necesita el don de interpretación de lenguas, porque la Biblia dice que está hablando misterios y nadie lo puede entender. Esa es la diferencia, pero hoy no vamos a hablar de eso. Por ejemplo, dice que serán protegidos del veneno. Hay peligros que podemos ver venir, pero hay otros que no. Como por ejemplo eso, que alguien le eche su veneno a una comida. Hay gente que de verdad es terriblemente mala. Pero la palabra dice que eso lo podremos ingerir sin darnos cuenta y no nos hará daño. ¿Qué le pasó a Pablo cuando lo picó la serpiente? No le pasó nada. ¿Por qué? Porque estas señales seguirán a los que creen, a los que creen. Déjeme le hago otro paréntesis. No por eso debemos tentar a Dios. No, como el pastor dijo que a Pablo lo picó una serpiente, yo me voy a meter allá donde están todas. Como no me va a hacer nada, sí, coma cuento, mijo. Usted está tentando a Dios haciendo eso. ¿Ya? Es en el caso de que usted no sabe, un accidente, un animal de eso o algo, pues bueno, Señor, guarda mi vida, pero tenga en cuenta que uno no debe tentar a Dios. No tiente a Dios, no tiente a Dios. ¿Listo? Dicen esta también bellísima, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. ¿Qué pasó con este hombre que se llamaba Publio, que era el principal de la isla de Malta? Dice que tenía a su papá enfermo de fiebre y de disentería. Y dice que él fue allá, le dijo, camine, vamos, quiero visitarlo. Se da cuenta que Pablo, es que es increíble, Pablo ni siquiera en su condición de preso, ni de náufrago, dijo, no, Señor, yo ya me cansé, yo ya no voy a predicarle a nadie más, esta vida tan mala que me ha tocado, no, él dijo, ¿dónde está su papá? Quiero ir, y él va, y ora. ¿Y qué hizo Dios? Lo sanó, imagínense, lo sanó. Ahora, miren que aquí, aunque pasa algo interesante, es que a Pablo lo consideraban un Dios. Pero Pablo, aunque este texto no lo dice, estoy seguro que les testificó de Jesús. ¿Por qué? ¿En el nombre de quién tuvo que orar Pablo para que ese hombre fuera sano? Así que tuvo que predicarles de Jesús. ¿Y qué hizo? Les predicó. ¿Y qué sucedió? La señal vino como respaldo a su mensaje. Oró por este hombre y fue sano. Y empezó la romería de gente, dice Hechos, ¿no? 28, finalizando, que hacían fila, ore por nosotros. Y él empezó a orar. Pero Dios le abrió un espacio en una isla para que él anunciara la buena noticia. ¿Sí me hago entender? La buena noticia, las plataformas, los lugares que Dios nos permita tener, no los usemos para nosotros, para anunciar a Jesús, la buena noticia, la buena noticia. Y finalizo con el versículo 19 de Marcos 16. Recuerde usted entonces que estas señales seguirán a los que creen. Si usted conoce a alguien enfermo, no le dé temor, por favor vaya y ore. Por favor vaya y ore, no crea que eso es una tarea solo del pastor. Por favor vaya y ore y vea y sorpréndase de las cosas que Dios hace. Por favor vaya y ore, le suplico, y sorpréndase de la mano de Dios sanando enfermos. Hay una garantía de que esas señales nos van a seguir. Y el versículo 19 dice algo que me parece glorioso. Dice, cuando el Señor Jesús terminó de hablar con ellos, ¿a dónde fue? Fue levantado al cielo. Y dice, y se sentó en un lugar de honor a la derecha de Dios. Esa es la garantía de que estas señales nos van a seguir. Porque hay un garante. Hay un garante de eso. Y ese garante es Jesús resucitado a la diestra de Dios en un lugar de honor. Toda la autoridad de estas señales proviene única y exclusivamente de Jesús resucitado, de Jesús exaltado a la diestra, quien le fue dado un nombre sobre todo nombre, venció la muerte y ahora está sentado a la diestra de Dios. El hombre sin Cristo está separado de Dios y por ende no goza de la plenitud de vida que Dios tiene para el hombre redimido. Esta plenitud es solo para los redimidos. Estas señales no van a seguir a los que no creen. Y déjeme decirle,
Si usted conoce a un incrédulo que lo sigue en estas señales, ¿quién le está dando ese poder? Tenga cuidado. Si usted puede leer en casa, lea Deuteronomio 13. Hay una palabra que a mí me eriza. Y el Señor dice que tengamos cuidado con escuchar a aquellos profetas que hablan en nombre de Dios, pero que los dirige a un Dios diferente. Y Él dice, lo que pasa es que Dios te está probando para ver si tú obedecerías o no sus mandamientos. Deuteronomio 13. Tenga mucho cuidado porque sí, usted ve, y hay personas que dicen que son siervos de Dios y hacen señales, pero ¿sabe una cosa? Están enseñando un Dios diferente. Un Dios que no es el Dios de la Biblia. Y tenga mucho cuidado, porque cuando Moisés hizo estas señales ante Faraón, los brujos de Faraón también hicieron señales. Pero ellos no eran de Dios. Las señales nos deben conducir a Dios. A Dios. Tenga mucho cuidado. Así que, ahora que Cristo está exaltado a la diestra, Él es el garante de que esto se va a cumplir, porque Él es el mediador entre Dios y los hombres. Él está a la diestra de Dios para interceder por la iglesia. Cuando usted va a ir a predicar el Evangelio, ore en el nombre de Jesús, porque Él es el garante de que esas señales lo van a seguir. Él es el Cristo que no está en la tumba, Él ahora está en el cielo a la diestra de Dios. Versículo 20 dice, y los discípulos fueron por todas partes y predicaron, y el Señor actuaba por medio de ellos, confirmando con muchas señales milagrosas lo que decían. Qué bello ese versículo 20. ¿Qué hicieron ellos? Ay, Señor, qué chévere que tú nos hables de eso. ¿Se quedaron ahí? No, dice que ellos fueron a por todas partes. ¿A dónde puede ser ir para ti a todas partes? Tal vez sea cruzar una calle, tal vez sea ir a la oficina, pero hay que ir, mis hermanos. Y dice que ellos predicaron. Y finalmente dice que el Señor actuaba por medio de ellos. Cuando tú crees y actúas y predicas, ¿quién se mueve en medio tuyo? El Señor se mueve en medio de ti y confirma con muchas señales lo que decimos. Amén. Que Dios nos use. Que Dios nos use, mis hermanos. Y vamos a orar. Señor, gracias te damos en este día por este mensaje que nos hace un reto, Señor, en nuestra vida diaria, Padre. Gracias porque Pablo pudo aprovechar ese instante para predicar el Evangelio, Señor. Bendito Dios, hoy nuestro púlpito puede ser un bus, puede ser una cita en una esquina de la calle, puede ser una mesa en un café, puede ser una sala de un hospital. Ese puede ser nuestro púlpito, Señor. Señor, llévanos a predicar el Evangelio en el cual hemos creído. Y si hemos creído, debemos actuar. Ayúdanos, Señor, a movernos por esa fe en la que hemos creído, Señor. Gracias por la buena noticia de que Cristo murió por los pecadores. Gracias, Señor, porque vamos a actuar y por ese respaldo divino que vendrá sobre aquellos que actúen, Señor. Gracias, Dios del cielo. Trae hoy esta confirmación sobre aquellos que van a actuar obedeciendo tu mandato, Señor. Esas señales milagrosas que nos van a seguir, que no debemos perseguir, sino que debemos ser fieles a tu mensaje, porque entonces ahí esas señales nos seguirán, Señor. Expulsaremos demonios, hablaremos nuevos idiomas, beberemos cosa mortífera y no nos hará daño, y pondremos nuestras manos sobre los enfermos y sanarán. Señor, gloria a ti, porque estamos en un mundo hostil, donde la enfermedad también se levanta, donde la maldad de algunos hombres se levanta al punto de querer acabar con la vida de otros, donde a veces hay una barrera del idioma, donde, Señor, hay tantas cosas, Señor, que debemos enfrentar. Pero gracias, Señor, porque también los demonios se van a sujetar en tu nombre, Señor.
Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Bendice la iglesia y que a partir de este día podamos movernos con pasión, con efectividad en el evangelismo, Señor. Gracias, Dios, te damos porque también en este día entendemos que tú eres ese garante, porque tan pronto, Señor, tú ascendiste al cielo, después de unas semanas derramaste tu espíritu sobre la iglesia. Y yo sé que tu espíritu está en cada uno de nosotros solo si hemos creído en ti como Señor y Salvador. Y esas señales nos seguirán, Señor. Bendito Dios, gracias, porque no solo nos transformas con tu poder, sino que nos empoderas para llevar tu evangelio, Señor. Gracias por ese maravilloso regalo y porque el versículo 20 nos muestra que tú vas a respaldar la iglesia que actúa en obediencia a este principio. La iglesia que cree, la iglesia que predica y la iglesia que va a buscar a los perdidos. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Damos gracias a Dios por este mensaje. Muy bien, mis hermanos, para terminar, algunos anuncios importantes. Recordarles que estamos teniendo nuestro tiempo de oración los miércoles. Este miércoles estamos terminando ya el tema que estamos teniendo para la oración acerca de la perseverancia, ¿listo? Y el próximo domingo estaremos ya casi terminando la carta de Hechos. Si alguno tiene alguna necesidad de oración, por favor, al final se acerca y oramos, ¿vale? Y aquellos que deseen apoyar con sus donaciones este ministerio, queremos agradecerles. Que Dios bendiga la obra de sus manos, su trabajo, sus planes y sus proyectos en su perfecta voluntad. Vamos a orar por las ofrendas. Señor, te damos gracias en este día por las ofrendas. Bendice al dador alegre, Señor. Bendice a aquellos, Señor, que apoyan el ministerio. Bendice sus negocios, bendice sus planes de acuerdo a tu voluntad. También sé, Señor, proveyéndoles a aquellos que tienen necesidad en este día, Señor. Provéeles, multiplícales y gracias, Señor, por tu favor sobre la congregación. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Mis hermanos, Dios les bendiga. Quedamos despedidos. Una buena semana.